Hola chicos, buenos días. Pues vamos a tener la clase hoy por aquí para hacerlo un poco más ágil y aparte que a las 10 estaré por ahí un poco ocupado. Entonces, pues vamos a hablar hoy de la lectura analítica, que la intención la semana pasada fue que ustedes echaran una sumergida al texto de la Happy Gracia y pues que viéramos ahora como más a detalle qué es lo que hacemos cuando tenemos una lectura analítica. Entonces les traigo aquí algunos puntos que son bastante generales y que nos van a servir para ir construyendo pues una buena idea de cómo es que tenemos que hacer una lectura. Entonces los conceptos que estén por ahí subrayados, yo les recomiendo que le pongan énfasis porque pues serían conceptos que pudiéramos revisar para el examen, ¿no? Entonces para empezar, pudiéramos decir que siempre que nosotros hacemos una lectura, sea la que sea, pues lo que empezamos a hacer es pues ver como que lo más general, ¿no? Lo más superficial. Como dice por aquí, pues el título del libro, quién es el autor, dónde se imprimió, es decir, la editorial. Y con eso que vemos superficialmente, es decir, como por encimita, pues va a surgir esto, lo que se conoce como una hipótesis de lectura. Es decir, vamos a hacer una idea, vamos a tener una suposición de qué se trata, de qué nos va a hablar, si va a estar bueno, va a estar aburrido. Es decir, como una radiografía, ¿no? Muy sencilla de lo que sea la lectura. A eso le vamos a llamar una hipótesis, a esa suposición que tenemos antes de meternos de lleno al texto. Ahora, después de esa hipótesis de lectura, de esa primera impresión, pues lo que empezamos a hacer es como una lectura exploratoria. Ya abrimos el libro, ya abrimos el artículo o ya nos pasamos, vaya, al texto y entonces empezamos como que a revisar, igual no tan detalladamente, pero empezamos a revisar pues la portada, los cuadros que trae, si trae imágenes, si trae tablas, qué títulos, qué dicen el resumen, qué dice por ahí en los párrafos iniciales, pero todavía así como un pequeño escaneo, ¿no? Un poquito más profundo que en el de la hipótesis, pero entonces la lectura exploratoria es eso, empezar a darle una revisión a algo que es pues poco explorado, algo que quizá no habíamos visto antes y que es como nos empezamos a empapar de eso. Ahora, si se dan cuenta, con esas dos cosas, con la hipótesis de lectura y con la lectura exploratoria, pues no hemos profundizado en nada. Es decir, todavía no pudiéramos hablar a ciencia cierta pues de todo el texto. Si se dan cuenta, pues nada más pues sí, dimos una pequeña impresión, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos profundizar y saber más, pues tenemos que trascender eso. Es decir, tenemos que ir avanzando y hacer lo que se le llamaría una lectura analítica, que es lo que vemos por acá. Entonces va como en pasos, ¿no? Primero la, primero la hipótesis de lectura, después la cuestión de la lectura exploratoria, y ya que pasan esas dos, ahora sí estaríamos teniendo una lectura analítica, o es lo que seguiría más bien. Entonces, la lectura analítica, chicos, pues lo que hace es tratar de entender el tema con mayor profundidad, es decir, ir viendo cómo el autor o la autora va tejiendo las ideas, cuál es la idea, preguntándonos cuál es la idea principal, cómo se va desarrollando el tema, cómo se va distinguiendo el contenido relevante del que no lo es. Vamos a tratar de observar las analogías que utiliza el autor, en qué le da más énfasis, en qué le da menos énfasis. Entonces, todas esas cosas que básicamente lo que nos van a ayudar es dar una lectura detenida y pues tratar de conocer el tema, saber cómo se va desarrollando, ¿no? Entonces, a eso le vamos a llamar lectura analítica, a una lectura con mayor profundidad. Ahora, pues, ¿de qué podemos hacer una lectura analítica? Usualmente hacemos lecturas analíticas de textos expositivos. Entonces, ¿qué es lo que está aquí en el recuadro azul? Ahora, pues, ¿qué rayos es un texto expositivo? Me parece que es sencillo porque en el mismo nombre, pues, lo menciona, ¿no? El texto expositivo es el texto que va a tener por objetivo o que persigue la idea de explicar o hacer comprensible un tema. Pero a diferencia de otros textos que pudieran estar más densos o un poco más complicados, los textos expositivos pues son dirigidos al público en general o a muchas personas. Es decir, su finalidad o su objetivo final es que la gente comprenda algo acerca de un tema. Entonces, cualquiera de nosotros pudiéramos leer un texto expositivo y entender qué es lo que nos está diciendo y listo. Entonces, en ese sentido, pues les traigo acá unos lineamientos de cuáles son las características de los textos expositivos. Pues bueno, como les decía hace un momento, los textos expositivos suelen ser bastante directos, no se pueden afilosofar, no se pueden a darle vueltas, sino que suelen ser muy directos con lo que dicen y lo podemos ir viendo en los títulos, en las introducciones, en los subtítulos y por ahí les digo suelen traer también un resumen. Después, el autor para hacer como más fluida la lectura, pues lo que va a hacer es utilizar narraciones, argumentos, descripciones que vayan reforzando la exposición principal del tema.
es decir, que le vayan dando sentido a la información que él nos quiere compartir. Ahora, todos los textos expositivos suelen tener tres componentes o tres saberes, que es como una parte social, una parte conceptual y una parte lingüística. Acuérdense que toda esta cuestión de la lingüística pues implica compartir conocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo vamos a encontrar también en el texto expositivo. Y ahora, ¿cómo podemos descubrirlos o cómo nos vamos a dar cuenta de que es en realidad un texto expositivo? Pues bueno, tiene varias características generales. Número uno, usualmente los textos expositivos ustedes se pueden encontrar tablas o gráficas, como digo, una gráfica o una tabla, ¿no? Como se lo podrán imaginar. Entonces también se van a encontrar explicaciones. Van a tratar de dar alguna explicación de por qué pasan esas cosas o dónde pasan con más frecuencia o por qué en ese país y no en otro. Entonces eso nos va a servir para que nos empiecen a dar explicaciones, ejemplos, nos va a ir divulgando información, porque acuérdense que estos textos no son tan especializados, sino que lo que buscan o lo que persiguen, pues es que mucha gente sepa de un tema. Dice por acá, se dirigen al lector en general, que ya lo habíamos mencionado, y va a utilizar un lenguaje objetivo y no tan subjetivo. Aunque es para todos, pues la idea no es que se compartan opiniones, sino que se comparta un saber más o menos universal, que todos pudieran entender. Entonces, en ese sentido, pues va a ir utilizando conectores, marcadores, como los que habíamos visto en el segundo parcial, ¿no? Aunque, sin embargo, todas estas conexiones que nos servían para unir dos ideas. Y algo que es bien claro, pues es que los textos expositivos lo que van a evitar siempre es prejuicios personales, que eso ya lo habíamos visto con los argumentos, con la cuestión del pensamiento crítico, que hay que trascender estos juicios que hacemos antes de tiempo y pues centrarnos, por ejemplo, en los datos, ¿no? Y ver qué es lo que nos dicen los datos. Entonces, como actividad para el